Hoy hablaremos de un tema que, a simple vista, podría parecer ser irrelevante, pero que en realidad encierra una profunda enseñanza sobre la naturaleza del ser. En el camino del Tao, la soledad no es una carga, sino una maestra silenciosa. Vamos a adentrarnos en las características de aquellas personas que eligen caminar en silencio, con pocos amigos o incluso sin compañía cercana. Lejos de ser una señal de debilidad o aislamiento, este modo de vivir refleja una conexión más íntima con el equilibrio interior y la sabiduría natural del universo. Lao Tzu enseñaba que quien comprende su propia esencia ya no depende de las voces externas para encontrar sentido. En la calma de la soledad, el sabio descubre la armonía que los demás buscan en el ruido. Por eso, más que hablar de carencias, hoy exploraremos la fortaleza espiritual, la autenticidad interior y la energía equilibrada de quienes han aprendido a disfrutar de su propio vacío, ese espacio sagrado donde habita el Tao. Detrás de esa aparente soledad no se esconde vacío, sino una fuerza interior difícil de comprender para quienes viven en constante búsqueda de aprobación externa. En el camino del Tao, esa quietud que otros llaman soledad es, en realidad, un estado de poder silencioso. Quien aprende a estar consigo mismo, sin miedo al silencio, comienza a escuchar la voz del universo dentro de su propio corazón. Vivimos en una era donde el valor del ser humano parece medirse en cifras, seguidores, me gusta, comentarios y etiquetas digitales. Una ilusión colectiva que confunde la conexión superficial con la verdadera comunión del espíritu. Lao Tzu enseñaba que quien se contenta con poco posee la verdadera riqueza. El sabio taoísta comprende que la soledad no es un castigo, sino un camino de autoconocimiento, un espacio donde se disuelven las máscaras del ego y se revela la esencia pura del ser. Mientras muchos buscan ser vistos, el sabio busca ver con claridad. Mientras otros temen estar solos, el que sigue el Tao encuentra en el silencio su más fiel compañía. Pero, ¿es eso realmente cierto? Si miramos con la mirada del sabio, notaremos que a lo largo de los siglos, muchos de los espíritus más iluminados no buscaron el ruido del mundo, sino el silencio del alma. Los sabios del Tao, al igual que los grandes pensadores de la historia, comprendieron que la claridad surge cuando la mente deja de agitarse. Lao Tzu, retirado en las montañas, enseñó que la sabiduría crece en el silencio, no en la multitud. Las almas profundas no huyen del mundo, simplemente aprenden a escucharse a sí mismas en medio de él. Estos seres no eran antisociales, sino auténticos. No evitaban a los demás. Solo comprendían que el pensamiento propio florece cuando uno se libera del ruido de las opiniones ajenas. En el silencio, el sabio encuentra respuestas que las palabras no pueden ofrecer. Así, la soledad deja de ser aislamiento y se convierte en un templo interior, un espacio donde el alma conversa con el Tao y descubre su propio ritmo, más lento, más real, más eterno. En este video descubrirás 5 enseñanzas profundas que revelan la verdadera naturaleza de quienes caminan en silencio, con pocos amigos, pero con una conexión interna mucho más profunda. Al final, verás que la soledad no es una sombra que deba temerse, sino una puerta hacia la sabiduría y la autenticidad interior. La primera de estas enseñanzas es la autenticidad. En el Tao, ser auténtico significa fluir sin máscaras, vivir conforme a la naturaleza propia y no intentar ajustarse a las expectativas de los demás. Lao Tzu decía, cuando dejas de buscar la aprobación del mundo, el mundo comienza a seguirte sin esfuerzo. Muchas veces se cree que quien tiene pocos amigos carece de carisma o habilidades sociales, pero en realidad, esa persona ha elegido no fingir, no disfrazar su esencia para agradar. Prefiere la verdad silenciosa a la compañía ruidosa. El sabio taoísta entiende que la armonía no surge de encajar, sino de ser fiel a su propio ritmo. Su soledad no proviene del rechazo, sino de la libertad de no depender de los juicios ajenos. Y en esa libertad, el alma florece sin esfuerzo, tal como el río fluye sin necesidad de forzar su cauce. En un mundo donde casi todos intentan encajar, ellos prefieren mantenerse fieles a sí mismos. Y eso, créeme,
Es un acto de valentía. Piénsalo. ¿Cuántas personas conoces que realmente se muestren tal como son, sin miedo a ser juzgadas? La mayoría vive buscando aprobación, ajustando su comportamiento para agradar a los demás. Sin embargo, quienes caminan con pocos compañeros de viaje suelen poseer una autenticidad tan profunda que no necesitan la aprobación de nadie. Su verdad interior es su brújula. Siguen sus valores, su intuición y su ritmo natural, incluso cuando eso implica ir contra la corriente del mundo. En el camino del Tao, ir contra la corriente no es rebeldía, es volver al cauce original del ser. Lao Tzu enseñaba que el sabio no busca agradar, busca permanecer en armonía con su naturaleza. Esa armonía le otorga una fortaleza que no depende del reconocimiento ajeno. Cuando una persona pasa mucho tiempo consigo misma, aprende a escucharse de verdad. Descubre que su energía no necesita ser validada, sino comprendida. En esa quietud, surge una fuerza interior que no proviene del esfuerzo, sino del equilibrio. Es la fortaleza suave del Tao, esa que no lucha, pero nunca se rompe. Así, el alma auténtica se convierte en un río que fluye sin compararse, sin resistirse, simplemente siendo. Y en ese ser, encuentra su poder más puro. Cuando sigues el camino del Tao, aprendes a confiar en tu propio juicio del mismo modo que un árbol confía en sus raíces. Te mantienes firme incluso cuando los vientos del mundo intentan doblarte hacia donde soplan las modas y las expectativas ajenas. Quienes viven en armonía con su esencia no buscan encajar, buscan fluir. Tienen su propio ritmo, su manera única de pensar, de vestir, de actuar y de respirar la vida. No imitan a nadie porque entienden que el Tao se expresa de una forma distinta en cada ser. En un mundo donde todos parecen reflejos unos de otros, ser auténtico es un acto de profunda sabiduría. Lao Tzu enseñaba: cuando te contentas con ser simplemente tú mismo y no compararte ni competir, todos te respetarán. El sabio no necesita ser diferente por rebeldía, sino porque ya ha comprendido que no hay nada más natural que ser uno mismo. Su autenticidad no nace del ego, sino de la paz de saber quién es. Y esa quietud interior, invisible para muchos, es una de las mayores manifestaciones del equilibrio del Tao. La segunda enseñanza es la independencia interior. En el camino del Tao, esto no significa aislamiento, sino armonía con uno mismo. Quienes caminan solos no lo hacen por orgullo, sino porque han descubierto que la fuente de su paz no se encuentra afuera, sino dentro de su propio ser. Las personas con pocos amigos suelen poseer una fortaleza invisible que las hace autosuficientes y serenas. No buscan la atención constante ni dependen de la aprobación para sentirse completas. Saben que su valor no se mide por la cantidad de voces que las rodean, sino por la claridad de su propia conciencia. Lao Tzu enseñaba: el sabio se basta a sí mismo, porque está unido al Tao. Cuando un corazón está en equilibrio, no necesita distracciones para sentirse vivo. Observa a tu alrededor. Muchas personas temen pasar una sola noche en silencio, porque el silencio les muestra aquello que han evitado escuchar. Pero el sabio taoísta abraza ese silencio, porque sabe que solo en la soledad se revela la verdad del espíritu. La independencia, entonces, no es frialdad ni desapego del mundo. Es confianza en la vida, en su flujo natural, en saber que todo lo necesario ya habita dentro. Se sienten perdidas si no hay alguien validando su existencia. En cambio, quienes han aprendido a disfrutar de su propia compañía, descubren una libertad que pocos entienden. Son capaces de tomar decisiones sin pedir permiso, de resolver sus problemas con madurez y de construir su vida desde adentro hacia afuera. Mínimo de 100%. Un mundo que nos enseña a buscar aprobación constante y a medir nuestro valor por el tamaño del grupo al que pertenecemos. Aquellos que caminan solos representan una forma de libertad más pura. La libertad de no necesitar a nadie para estar en paz. Esa es la verdadera independencia del espíritu. Descansar en uno mismo sin miedo al silencio. Lao Tzu decía: aquel que se gobierna a sí mismo es más poderoso que quien conquista 1000 ejércitos. Estas almas independientes no buscan pertenecer,
porque ya pertenecen al todo. Están en armonía con el flujo natural del Tao y no sienten la urgencia de ser comprendidas, porque comprenden profundamente. El tercer rasgo es la selectividad. En el Tao, esto no es arrogancia ni distanciamiento, sino sabiduría energética. Quien camina en equilibrio sabe que cada encuentro deja una huella, que cada palabra es una semilla y que no toda energía merece ser compartida. Por eso, quienes tienen pocos amigos eligen con el corazón tranquilo. No se rodean de muchos, sino de los pocos que vibran en la misma quietud. Entienden que la verdadera conexión no nace de la cantidad, sino de la armonía. Así, su círculo es pequeño, pero su paz es inmensa. Han aprendido que cuidar su energía es una forma de amor propio, y que el silencio compartido con alguien afín vale más que 1000 conversaciones vacías. Quienes siguen el camino del Tao no buscan amistades para llenar un vacío, porque han comprendido que el vacío es sagrado. Saben que del silencio interior nace toda plenitud, y que solo desde la calma puede surgir una conexión verdadera. Por eso, no se rodean de muchas personas, sino de aquellas pocas con quienes el alma puede respirar en paz. Mientras muchos permanecen en vínculos vacíos o incluso dañinos por miedo a estar solos, los sabios del Tao eligen la calidad sobre la cantidad. Prefieren una sola conversación sincera a 100 palabras sin alma. Han aprendido que la energía compartida influye en el equilibrio interior, y por eso cuidan cuidadosamente a quien permiten acercarse. Estas personas saben quiénes son, qué quieren y qué energía desean a su lado. Reconocen las intenciones auténticas y no temen poner límites cuando es necesario, porque comprenden que proteger la paz también es un acto de amor. Lao Tzu enseñaba: el sabio cuida su corazón con la misma delicadeza con la que el jardinero cuida su flor más frágil. Así, las almas selectivas del Tao cultivan relaciones que nutren, no que desgastan, vínculos que fluyen como el agua, sin imposición, sin necesidad, solo presencia. En un mundo donde muchos aceptan cualquier compañía con tal de no sentirse solos, la capacidad de elegir con conciencia se convierte en una forma elevada de amor propio. Es un acto de madurez emocional y de fortaleza interior, una expresión del equilibrio que enseña el Tao. Lao Tzu decía: el sabio no colecciona cosas ni personas, cultiva aquello que nutre su espíritu. Así, quien sigue el camino interior no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Entiende que la verdadera compañía no es la que distrae del silencio, sino la que lo acompaña sin romperlo. Es mucho mejor tener unos pocos amigos verdaderos, de esos que te comprenden, desde la calma y enriquecen tu vida con su presencia serena, que rodearte de muchos, que solo añaden ruido y confusión. El sabio elige sus vínculos como un maestro del Tao elige sus acciones, con atención, con delicadeza, con plena conciencia de la energía que deja entrar en su vida. Como un chef que selecciona cada ingrediente con precisión, el caminante del Tao sabe que lo que nutre el alma no es la cantidad, sino la pureza de lo que se comparte. Así como un maestro del arte culinario no llena su cocina de ingredientes mediocres, sino que selecciona con sabiduría solo lo esencial y lo mejor. Tú haces lo mismo con tus relaciones. No se trata de acumular, sino de elegir con conciencia aquello que nutre tu espíritu. En el camino del Tao, la vida es como una gran preparación. Cada persona, cada encuentro, es un ingrediente que aporta sabor a la existencia. Por eso el sabio no busca cantidad, busca armonía. Prefiere calidad sobre cantidad, verdad sobre apariencia, silencio sobre ruido. Tal vez tu círculo sea pequeño, pero cada alma que forma parte de él está ahí por resonancia, no por conveniencia. Cada vínculo ha sido elegido desde la calma, no desde la necesidad. Y eso, en un mundo saturado de conexiones vacías, es una muestra de gran sabiduría. Lao Tzu decía: lo poco, cuando es auténtico, contiene más plenitud que lo mucho sin esencia. Tu entorno no te define por su tamaño, sino por la pureza de la energía que lo habita. Y en esa simplicidad, el Tao se manifiesta plenamente.
El cuarto rasgo que suele acompañar a quienes caminan en silencio es la introspección, una de las virtudes más profundas y escasas en el mundo actual. En el camino del Tao, mirar hacia adentro no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Cuando no estás rodeado constantemente de ruido y distracción, surge el espacio sagrado del autoconocimiento. Aprendes a observar tus pensamientos como nubes que pasan, a escuchar el murmullo del alma que muchas veces el bullicio del mundo no deja oír. Lao Tzu decía, quien se conoce a sí mismo es iluminado. Esa es la esencia de la introspección. Descubrir que dentro de ti existe un universo completo, tan vasto como el cielo y tan profundo como el mar. Las personas introspectivas han aprendido a disfrutar de su propio silencio, a dialogar con su mente sin miedo, a caminar dentro de sí mismas sin perderse. En ese viaje interior, encuentran respuestas que el mundo exterior jamás podría ofrecer. Mientras otros buscan sentido fuera, el sabio del Tao lo encuentra en su respiración, en su quietud, en su propio ser. Y cuando descubre su esencia, comprende que no necesita llenar su vida de cosas o personas, porque en su interior ya habita la totalidad del Tao Lao Tzu. El sabio del Tao comprendió esta verdad mucho antes de que el mundo se llenara de ruido. Para él, la reflexión interna era el camino más directo hacia la sabiduría. Enseñaba que solo quien se conoce puede vivir en equilibrio, porque el universo exterior es solo un reflejo del mundo interior. Hoy, sin embargo, la mayoría de las personas viven con la mirada puesta hacia afuera, buscando respuestas en pantallas, modas, redes y distracciones que las alejan de sí mismas. Son como hojas arrastradas por el viento. Se mueven sin dirección, obedeciendo corrientes que no comprenden. Pero tú no. Tú has comenzado a mirar hacia adentro, a reencontrarte con tu propio centro. Has comprendido que el silencio no es vacío, sino presencia. Que desconectarte del ruido del mundo es volver a conectarte con el flujo del Tao. Mientras otros persiguen lo efímero, tú eliges lo eterno. Mientras muchos buscan ser vistos, tú eliges ver con claridad. Esa es la esencia de la introspección. La valentía de escucharte sin miedo y de permanecer en paz contigo mismo, incluso cuando el mundo grita. Tú has aprendido a mirar dentro de ti, a conectar con ese silencio que revela respuestas que el ruido del mundo no puede ofrecer. Tu mente se ha convertido en una especie de biblioteca personal llena de pensamientos, emociones y aprendizajes únicos. Sabes sentarte contigo mismo sin huir del silencio. Sabes escuchar tus pensamientos y transformar tus emociones en sabiduría. En un mundo que teme a la soledad como si fuera un enemigo, esta capacidad de mirar hacia adentro se convierte casi en un don sagrado. Mientras muchos buscan validación, atención o sentido fuera de sí, tú has comprendido una verdad que Lao Tzu enseñó hace siglos. El sabio busca en su interior. El necio busca fuera. Sabes que los mayores descubrimientos no ocurren en templos ni en montañas lejanas, sino dentro del propio corazón. Allí es donde el Tao susurra con voz serena, revelando lo que el ruido del mundo intenta esconder. Analizas tus decisiones con honestidad, sin miedo a tus sombras. Reconoces tus motivaciones más profundas y te observas sin juicio, con el sincero deseo de evolucionar. Esa es la mirada del sabio, la que no critica ni se resiste, sino que comprende. Cada instante de introspección se convierte en un paso hacia la claridad, en una limpieza del alma, porque cuando te conoces, ya no buscas completarte con lo externo, te descubres entero, en armonía con el flujo natural del Tao. Esa es la inteligencia espiritual y emocional en su forma más pura, la capacidad de conocerte, comprenderte y transformarte sin depender de la mirada ajena. Lao Tzu decía, conocer a los demás es sabiduría, conocerse a uno mismo es iluminación. Tu mundo interior es como un jardín secreto, un espacio sagrado donde florece la calma incluso cuando el exterior se llena de caos o incertidumbre. En ese jardín, cada pensamiento es una semilla, cada emoción una raíz, y cada silencio una gota de agua que nutre el alma. Y aunque pases más tiempo contigo mismo, no es soledad vacía, sino tiempo de cultivo interior.
No estás alejándote del mundo, estás aprendiendo a vivir en él con más claridad. Cada momento de reflexión es una inversión en tu equilibrio. Estás cultivando la riqueza más valiosa que existe, el autoconocimiento, esa paz silenciosa que no depende de lo que ocurre afuera, porque nace desde lo más profundo del ser. El sabio del Tao no busca dominar el mundo, busca comprender su propio corazón, y cuando lo logra, el mundo entero se armoniza a su alrededor. Ese tesoro que nadie puede arrebatarte, porque nace de lo más profundo de tu ser. El quinto rasgo es el crecimiento interior. Tener pocos amigos no es una carencia, sino una señal de evolución. Como decía Séneca, la resistencia es la oportunidad perfecta para ejercer la virtud. Y tenía razón. La soledad, cuando se vive con conciencia, no es un vacío que duele, sino un terreno fértil donde germina la madurez, la claridad y la sabiduría. En ese espacio silencioso descubres que todo lo que necesitas para crecer ya está dentro de ti. El Tao enseña que el bambú crece en silencio, sin prisa, pero con una fuerza imparable. Asimismo ocurre contigo. Cada instante de soledad te fortalece. Cada silencio te hace más sabio. Cada desafío se convierte en un maestro. La gente teme quedarse sola porque no se ha encontrado aún. Pero tú has comprendido que estar contigo mismo no es estar solo. Es estar en compañía del ser más importante, tu propia esencia, y es ahí, en ese estado de quietud y presencia, donde nace el verdadero crecimiento. No el que busca reconocimiento o aprobación, sino el que florece desde la raíz invisible del alma. Cuando aprendes a caminar solo, descubres que no estás realmente solo. Caminas con el Tao. Cada paso en silencio se convierte en una conversación con la existencia. Cada pausa es una enseñanza. Desarrollas una comprensión más profunda de la vida, una sabiduría que no proviene de los libros ni de las palabras, sino de la experiencia directa de estar presente. Es como si escalaras hasta la cima de una montaña invisible y, desde allí, pudieras observar el mundo con una mirada más amplia, más limpia y más real. Mientras otros permanecen en el valle, atrapados en percepciones superficiales, tú aprendes a ver el flujo oculto detrás de todas las cosas. Comprendes que todo en la vida, la soledad, la compañía, el éxito o la pérdida, es parte de una misma danza. El sabio taoísta no teme al camino solitario, porque sabe que el silencio también enseña, que la distancia también revela, y que la cima no está fuera, sino dentro. Cuando alcanzas esa altura interior, ya no buscas entender la vida te entiende a ti. Percibes conexiones que los ojos comunes no ven, hilos invisibles, que unen cada acontecimiento con el fluir del Tao. Comprendes verdades que pocos están preparados para aceptar, porque has aprendido a escuchar el silencio, a leer el lenguaje oculto de la existencia. Este crecimiento no ocurre por casualidad. Es el fruto de tu práctica interior, de tu decisión consciente de transformar la soledad en evolución. Donde otros ven vacío, tú percibes espacio. El mismo espacio que permite al río fluir y a la flor florecer. Donde otros sienten aislamiento, tú descubres expansión. Has comprendido que estar solo no significa estar incompleto, sino estar en comunión con algo más vasto, más sereno, más real. Lao Tzu enseñaba que el sabio permanece en su centro y desde ahí todo se armoniza. Tú haces precisamente eso. Conviertes la soledad en un templo y el silencio en sabiduría. Has aprendido a convertir el silencio en sabiduría, la calma en poder y la introspección en el puente hacia lo divino. En un mundo dominado por la prisa y el ruido, tu quietud se vuelve una forma de resistencia sagrada. Eres como el lago que refleja el cielo solo cuando su superficie está en calma. Y eso, precisamente, es lo que el mundo necesita hoy. Almas capaces de crecer sin depender del ruido exterior. Espíritus que encuentren expansión en la quietud y fuerza en el vacío. Mientras muchos buscan respuestas fuera, tú descubres que el verdadero maestro habita dentro. Porque quien sabe estar solo, quien transforma la soledad en maestra, nunca deja de transformarse. Lao Tzu enseñaba que
Quien se conoce a sí mismo es sabio, y quien se domina a sí mismo es poderoso. Tú eres ese caminante del Tao, que no huye del silencio, sino que lo abraza hasta fundirse con él. Has dejado de buscar el camino, porque te has convertido en el camino. Tu presencia aquí, escuchando hasta este instante, tiene un significado más profundo de lo que parece. No es casualidad. El Tao no conoce de coincidencias. Todo encuentro sucede cuando el alma está lista para escuchar. Hay algo en esta conexión que trasciende las palabras, una energía sutil que viaja más allá de la pantalla y toca el corazón. Es el eco de una verdad antigua que te recuerda quién eres realmente. Si este mensaje resonó contigo, si te reconociste en alguno de estos rasgos, comprende esto. No estás solo. Aunque el camino parezca silencioso, el Tao camina contigo. La soledad no es ausencia. Es comunión con la esencia más pura del universo. Cada respiración te une a todo lo que existe. Cada silencio que habitas te devuelve a tu centro. Y desde ese centro, todo vuelve a fluir. Perteneces a ese pequeño grupo de almas que han despertado, aquellas que eligen el crecimiento consciente por encima de la conformidad del mundo. Caminas por la senda del Tao, donde la profundidad vale más que la apariencia y la autenticidad es la forma más alta de libertad. No sigues a la multitud, fluyes con la corriente invisible de la vida, escuchando lo que muchos ya no saben oír, tu propia esencia. Eres parte de esa minoría silenciosa que transforma la soledad en luz y el silencio en entendimiento. Comparte esta reflexión con quien lo necesite. Quizás, sin saberlo, tus palabras sean el puente que guíe a otra alma hacia su propio despertar, porque cuando una conciencia se enciende, su brillo ilumina el camino de muchas más. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, honra esa resonancia interior. Dale un me gusta y suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que nutren el alma, fortalecen la mente y elevan el espíritu. Te agradezco profundamente por estar aquí, por regalarte este instante de introspección y silencio. En un mundo que corre sin pausa, detenerte a mirar hacia adentro es un acto de sabiduría. Que esta energía siga fluyendo contigo, como el río que nunca deja de moverse, tocando más corazones, despertando más conciencias y recordándonos algo esencial, que la soledad, cuando se abraza con amor y presencia, deja de ser vacío y se convierte en una puerta hacia nuestra versión más plena, más consciente y más en armonía con el Tao. Nos vemos muy pronto con más pensamientos que invitan a sentir, reflexionar y fluir con el Tao.